economía nacional de Bolivia en la década de 1950 a 1960. Entre lo que más destacó fue la Revolución Nacional de Bolivia que hubo en el año 1952 por el partido MNR liderado por Hernán Siles Suazo, ya que en esos sucesos fue originado después de que el MNR tuviera el triunfo en las elecciones de 1951 y que se formara una junta militar del gobierno para evitar la llegada del poder del MNR. Esta ocasión, el descontento popular se sentó en la base para que produjera la Revolución Nacional de 1952. Ya el 15 de abril de 1952 fue posicionado como presidente Víctor Paz Estenssoro de la República de Bolivia. El nuevo gobierno del MNR adoptó nuevos modelos de capitalismo del Estado para el país y trajo consigo grandes reformas para el país, como ser el voto universal, la reforma agraria, la reforma educativa y la nacionalización de las minas. Posteriormente a las grandes reformas se vio a un periodo de inflación y de contracción del Producto Interno Bruto debido a la emisión de la moneda por parte del Banco Central de Bolivia para proveer del capital de trabajo de la recién creada Comigol. También se contrajo el producto por la caída del 13% en la producción agrícola debido a la desorganización de los sistemas agrícolas y por la baja del precio internacional del estaño. Exiliándose en Madrid. Finalmente, el 6 de mayo de 1951, el MNR obtiene la presidencia para Paz Estenssoro. 1952, el pueblo al poder. Las empresas mineras intentan anular los comicios y darle el poder a una junta militar. Pero en respuesta, el 9 de abril, en La Paz y otras ciudades, emerge un levantamiento popular. Mineros y campesinos armados, en su mayoría mestizos e indios, se unen a las milicias del MNR y a la Federación Sindical de los Mineros y enfrentan al ejército, que busca tomar el poder. Los insurgentes reciben alimentos, abrigo y refugio de parte del pueblo. Y algunos miembros del ejército cercanos al MNR abren los cuarteles para armar al pueblo. Plaza Murillo, La Paz. Diario La Razón, 1952. Revolución en La Paz. Diario La Razón, 1952. Campesinos armados. Diario La Razón, 1952. Finalmente los revolucionarios triunfan y el 14 de abril Estenssoro es recibido en La Paz, desde donde gobierna 4 años, durante los cuales se reorganiza el ejército con oficiales cercanos ideológicamente, se nacionalizan las minas y se crea la empresa minera del Estado. Se formulan las primeras propuestas de reforma agraria y se instaura el sufragio universal. La revolución inspira la lucha revolucionaria en América Latina. En junio de 1960, Paz Estenssoro vuelve a ser elegido presidente. Un año después, una nueva constitución que permite la reelección causa la división interna del MNR. El presidente pierde muchísimo apoyo del pueblo y de su propio partido. 1964. El fin de la revolución. En las elecciones siguientes, los partidos opositores se niegan a participar y Paz Estenssoro es reelegido ilegítimamente. Y poco tiempo después, en 1964, es derrocado por el general René Barrientos, su propio vicepresidente. La revolución pierde legitimidad y esto provoca que mineros, opositores y campesinos se manifiesten en contra. El ímpetu revolucionario se diluye con el tiempo, pero demuestra el poder de... La justificación de nuestro proyecto es de los años 50 fueron la época de grandes cambios que institucionales en el país se consideraban la revolución de los 52. Fue la única gran revolución del país, gracias a ello se dieron grandes reformas que ayudaron a mejorar la calidad de vida de los indígenas. La presente investigación se realizó con el objetivo de analizar la economía en Bolivia en la década de los 50 mediante los indicadores macroeconómicos, principalmente de la economía, y realizar un análisis de los factores que influyeron en la economía del país. La economía boliviana ha estado siempre ligada a la explotación de los recursos naturales. En los años 50 el Estado hizo un esfuerzo para dejar la dependencia de estos recursos. Para ello intentó diversificar la economía mediante un modelo de sustitución de las importaciones. A ello llevó a la reexportar la importación porque a ellos había una tasa de cambio
preferencial, aquello inició la inflación. El planteamiento del problema. ¿Cómo fue la economía boliviana en la década de los 50? El planteamiento del objetivo tenemos como por ejemplo el objetivo general y el objetivo específico. En el objetivo general tenemos el análisis de la economía boliviana en la década de los 50 y en el objetivo específico tenemos describir el contexto de la economía boliviana en los años 50 y inquirir los indicadores macroeconómicos principales de la economía boliviana y realizar los análisis de los factores que influyen en la economía boliviana, economía del país en los años 50. Delimitación de la investigación. Las delimitaciones que tenemos en la presente investigación, delimitación de dos aspectos. Tenemos cuanto a lo temporal y espacial, para evitar los conflictos de duplicidad. Delimitación espacial es la investigación que será analizada exhaustivamente en la economía boliviana en la década de los 50 y abarca todo el territorio boliviano en esa época. Y delimitación temporal se delimita en la época que comprendida entre los años 50 y años 60. Metodología que utilizamos para esta investigación. Tenemos la descriptiva y la analítica. La descriptiva describe y evalúa las características de la economía boliviana en la década de los 50 y la analítica ya descompone de las partes de la economía como un método y trata de explicar los comportamientos de las variables macroeconómicas en el periodo de la década de los 50. La relevancia que tenemos, como por ejemplo tenemos tres relevancias. Tenemos lo político, lo social y lo económico. En lo político es el estudio de la historia de nuestro país en ayuda a tomar las mejores decisiones que respectan a la política económica para no tomar autoridades de nuestro país. En lo social es el trabajo que tiene la relevancia debido a que el conocer la historia ayuda a mejorar el bienestar de la sociedad en su conjunto. Y en el económico es la economía que permite conocer las bases de las necesidades humanas y la producción, descripción y autorización en el mejor aprovechamiento de los recursos en el presente estudio y ayuda a conocer la situación económica cómo se encontraba Bolivia en esa década de los 50 y en base de ello a tratar de mejorar la economía boliviana, a tratar de mejorar en nuestro país y no volver a cometer los mismos errores económicos que tuvimos en ese tiempo. El desenvolvimiento económico de la década de los 50. En la historia económica de Bolivia existen los hechos básicos, que es la explotación de los recursos naturales de manera recurrente a la plata de Potosí, que esto ha surgido en la explotación de la plata de Huanchaca en el siglo XIX, entre los fines del siglo XIX que a inicios del siglo XX. Entre ellos se ha destacado que la soya, los minerales, los productos de nueva minería como el zinc y otros, el oro y la plata, han sido los recursos naturales. En este cuadro vamos a ver lo que es de 1950 hasta 1951, que ha sido una probable determinar una fase expansiva de 1952 a 1957, ha sido de contracción, del 58 al 60 ha sido un periodo de recuperación. Que los indicadores macroeconómicos, el indicador avanzados, son los que pronostican lo que es que a dónde se está dirigiendo la economía que va a utilizar el gobierno, que va a aplicar también las políticas, porque va a presentar la primera fase de un nuevo ciclo. Entre ellos se encuentra la curva del rendimiento de los tipos de intereses y los precios de las acciones. Los indicadores prospectivos es lo que refleja el comportamiento histórico de la economía y solo si ha cambiado a su vez ha establecido que ha tenido una tendencia que se ha utilizado para confirmar la tendencia de la marcha. Entre ellos lo que incluye es el Producto Interno Bruto, lo que es el PIB y la inflación de las cifras del desempleo. El Producto Interno Bruto, como podemos ver, es el valor monetario de la producción de bienes y servicios de la demanda en una región durante un periodo determinado. En el Producto Interno Bruto que ha tenido en
En la década en los años de 1950 a 1956 ha tenido una relevante caída que ha relevado que ha ido recuperando una lentitud que ha ido llegando hasta 1960 y de los 1960 a 1961 ha ido recuperando el Producto Interno Bruto. El PIB per cápita es un indicador económico que mide la relación que existe entre el nivel de la renta del país y la población. El objetivo del PIB per cápita es obtener los datos que muestran el modo de nivel de riqueza y el bienestar del territorio monetario, que determina la expansión asociada fundamentalmente en el ámbito de la economía. En acá podemos ver el PIB per cápita era de 122 dólares por persona, que es reducido al año 1956 de 102 dólares por persona. Del año 1957 al 1960 se ha mantenido entre 96 dólares por persona, relevantemente. El sector fiscal ha sido históricamente que Bolivia registraba un déficit fiscal a pesar del periodo favorable en el ciclo de los periodos del contexto económico internacionalmente entre 1950 a 1960, que Bolivia tenía un déficit del 4% del PIB, que acá lo podemos ver es del menos 4,19%. El PIB, mientras que durante los últimos 11 años, del 2006 al 2016, también ha tenido un déficit del 6%. Y también tenemos ahí que donde el déficit ha sido de 0,21, que podemos ver en esta parte de acá, que ha obtenido también acercarnos al equilibrio a lo largo plazo, que se ha aprovechado el contexto económico a lo largo que ha acumulado los recursos y los colchones financieros. El sector monetario. El sector monetario se refiere a las transacciones económicas que se realizan en el ámbito monetario y financiero dentro de un país. En el sector monetario abordamos el tipo de cambio. El tipo de cambio no es más que el precio al que vale una moneda con relación a otra, y este siempre va expresado en moneda nacional. A continuación, en el presente cuadro se explica los tipos de cambio en el mercado libre y en el mercado oficial de la década de los 50. Entre los años 1950 a 1952, el gobierno trató de mantener un tipo de cambio fijo en el mercado oficial, pero en el mercado libre la cotización alcanzó los 200 dólares en esa época. Estos cambios fueron insignificantes para lo que vendría después. Entre los años 1953 a 1959 el tipo de cambio no hizo más que incrementarse. Esto debido a los hechos suscitados por la Revolución Nacional y a la inflación que se vino después de ella. Las reservas internacionales netas. Las reservas internacionales consisten en depósitos de moneda extranjera controlados por los bancos centrales. Las RIN, como se les denomina, contribuyen a la estabilización económica financiera del país. La forma en que garantizan de una reserva disponible de divisas para enfrentar posibles shocks externos temporales o un evento de retiro masivo de depósitos en moneda extranjera del sistema financiero. Las reservas internacionales de nuestro país están compuestas por tenencias de oro y plata, billetes y monedas extranjeros, depósitos certificados de depósitos de divisas por periodos no mayores a 90 días. Deuda. La deuda no es más que un compromiso de pago entre dos personas o dos entidades. Generalmente los estados son los que tienen mayor acceso a la deuda mediante tasas de interés más bajas y montos de dinero superiores. En pocas palabras, los estados se financian más barato. En este cuadro se puede ver que la deuda soberana, como se la denomina al tipo de deuda que adquiere el estado, presenta tasas de interés más bajas que las deudas interbancarias y que las deudas corporativas, que son las que adquieren las empresas. La deuda externa en Bolivia. La deuda externa es la suma de todas las deudas que tiene un país con entidades extranjeras. La deuda externa en Bolivia en el año de 1950 era del 24% del PIB. Esta a lo largo de la década se incrementó y se llegó a duplicar. Ya para el año 1960 la deuda en Bolivia alcanzaba el 48% del PIB. La deuda interna. La deuda interna es la suma de todas las deudas públicas que tiene un territorio o estado, en la cual los mismos ciudadanos son acreedores o fiadores. Estas deudas suelen generarse por medio de préstamos, créditos que se otorgan en la moneda nacional. Cabe resaltar que este tipo de deudas son más seguras para el Estado, ya que todo el dinero que se presta lo hace en moneda nacional y se devuelve en moneda nacional y está blindada ante las fluctuaciones entre el tipo de cambio. Una de las diferencias entre la deuda interna y la deuda externa
es que en la actualidad, por causa de la globalización, las tasas de interés pueden representar un riesgo muy grande para los gobiernos. Por su parte, la deuda interna incluso puede llegar a tener cierta inmunidad con respecto a las tasas internacionales y los constantes fluctuaciones. En el cuadro 5 que se presenta a continuación, la deuda interna del préstamo del Banco Central de Bolivia de 1952 a 1956, expresado en millones de bolivianos. La deuda interna en Bolivia en el año de la Revolución Nacional alcanzó un total de 7.526 millones de bolivianos al año. Al año siguiente se incrementó a 19.375 millones de bolivianos y siguió la misma tendencia hasta el año 1956, donde llegó a tener una deuda de 204.604 millones de bolivianos. Esto producto a que el Estado aumentó la emisión de la masa monetaria para financiar la creación de la Comibol y también elevó la inflación. De crecimiento económico en Bolivia. La primera etapa va de 1952 a 1960, en donde se caracteriza la Revolución Nacional en 1952. Esta etapa de decrecimiento en la inflación originada por el elevado tasa de inflación, en el cual se notaron lo que son las múltiples para extraer el excedente de la empresa de Comibol. La balanza comercial. El saldo de la balanza comercial es la diferencia que hay entre el total de las exportaciones y el total menos el total de las importaciones, en cual si es positiva sale un superávit comercial y si es negativa un déficit comercial. En los saldos desafortunados que comienzan a 1958, en el cual se mostraron un cambio en 1959, en el cual la decreciente hubo en 1960. El deterioro de la balanza comercial desmiente lo que es categóricamente aquello con intención desfavorable para 1962. La balanza de pago. La balanza de pago es un documento contable en el que se registran las operaciones comerciales, de servicios y de movimientos de capitales en un país y en el exterior. A pesar de los saldos de la balanza comercial fueron positivos en 1957, vemos que la balanza de pago que presenta en 1953 fueron saldos negativos, en cuales las cifras significativas tienden a incrementarse. El desempleo. El desempleo o paro significa falta de empleo. Se trata de un desajuste en el mercado, en el cual por parte de los trabajadores, la oferta de trabajadores es superior a la demanda de trabajo, que son por parte de las empresas. La importancia del crecimiento poblacional, que hubo los cambios políticos, también que hubo los cambios de trabajo, marcaron la revolución en lo que se fue el escenario de 1956, en el cual se tuvo la necesidad de aplicar un programa de ajuste para las actividades productivas en el control principal de las variables macroeconómicas. En la inflación es la subida de precio provocado por el desequilibrio que hay entre la producción y la demanda. En los tiempos de inflación de 1950 a 1960, el presidente de Paz de Tensor comenzó desde 1953 a presentar un plan para detener lo que es la galopante, lo que es la inflación, asegurando lo que es la operación lucrativa de las minas nacionalizadas. En el intento de estabilización, que fue la situación, la finalidad al estabilizar lo que es la moneda y recuperar la economía en diciembre de 1956. Como vemos la tasa de inflación, los objetivos del plan, que es para estabilizar, fueron alcanzados, debido a que la tasa de inflación bajó al 13% de 1958 a 1960 y la economía poco a poco comenzó a crecer. Las conclusiones. En las conclusiones, el Producto Interno Bruto de Bolivia en la década de los años 50 se mantuvo alrededor de 248 millones de dólares, con un crecimiento anual promedio del 0,8%. El PIB per cápita, en cambio, en 1950 era de $90 por persona. La inflación en el año 1950 y 1951 se encontraba alrededor por el 25%. El tipo de cambio se contabilizaba en $60 en el año 1950, fue incrementando a lo largo de los años. En los años 50 se hizo un esfuerzo significativo para romper la dependencia de los recursos naturales. El gobierno aplicó una serie de políticas para impulsar a la producción de bienes de consumo básicos mediante un agresivo plan de diversificación
económica mediante la sustitución de importaciones que fue financiado con los excedentes generados por la minería del Estado.